Hola a todos, mi nombre es Andrés Ricardo Latorre Carvajal, estudiante de la maestría en Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Medellín. Bueno, en este video vamos a hacer una disertación argumentativa propuesta en la materia Asignatura Matemática Computacional. Partimos de la pregunta de qué manera la organización y análisis lógica de la información sobre una situación utilizando diferentes formas de representación de la misma favorece la construcción del conocimiento científico. Docente mediador Juan Carlos Vázquez Bentancur. Bueno, quise desglosar esa pregunta en cuatro partecitas. La primera, el objetivo principal es construir conocimiento científico a partir de las diferentes formas en las que yo puedo representar la información. Y esa información yo la voy a tener de estudiar situaciones, ¿sí? Y de manera organizada y con un análisis lógico. Una segunda línea que es con la que yo voy a iniciar las diapositivas, una reflexión interna que tuve fue, bueno, vamos a construir conocimiento científico, pero a partir de haber estudiado una situación. Esta situación yo la puedo haber estudiado por el método científico, que es la observación, la hipótesis, con la experimentación, con análisis y con conclusiones. Entonces ya tengo un análisis lógico y esas conclusiones las puedo organizar, o mis observaciones las puedo organizar dándoles de pronto un peso o una prioridad conceptual. ¿Sí? Esos datos que yo voy a obtener, ¿cómo los voy a representar? ¿Cómo los voy a informar a un tercero? Puede ser por medio de mapas conceptuales, por medio de artefactos, por medio de tabulaciones, gráficos, diagramas de barras, etcétera, ¿sí? A eso hace referente este punto 4. ¿De qué manera voy a representar la información? Entonces, vamos a partir de construir conocimiento. Entonces, quiero comenzar con este ejemplo, las leyes de la termodinámica. ¿Cómo fue que se llegaron a ellas? Bueno, en primer lugar fueron varios autores, Jules Prescott, me perdonan mi pronunciación, Guy Lussac, Charles Boyle. Entonces, bueno, y etcétera, otros físicos que también aportaron a la construcción de este conocimiento. Estos postulados son cuatro: la ley cero, que hace referente al equilibrio térmico; la primera ley, que es la conservación de la energía; la segunda ley, que es la entropía, mide qué tan eficiente es la energía de un sistema; y la tercera ley es el cero absoluto, la cual consiste en que hay una temperatura tan baja, pero que físicamente nosotros no podemos alcanzarla, que es el cero absoluto, el cero Kelvin. Voy a hablar un poquitico más de la ley cero y la primera ley, porque decíamos que vamos a estudiar situaciones. Entonces, por ejemplo, ¿cuál fue la situación del equilibrio térmico? Resulta que teníamos dos cuerpos a diferentes temperaturas, un cuerpo con una temperatura mayor y un cuerpo con una temperatura más fría. Resulta que cuando yo ponía a interactuar estos dos cuerpos, a medida que pasa el tiempo, yo puedo registrar la temperatura del agua. Si vamos a suponer que es la más caliente, también voy a registrar la temperatura del cuerpo que está más frío, y puedo observar que a medida que pasa el tiempo, el cuerpo más caliente empieza a ceder calor, el cuerpo más frío comienza a absorber, y al final llegamos a una temperatura común. A esto es lo que llamamos equilibrio térmico. Cuando hablamos de la primera ley, que es la conservación de energía, pues es estudiar cómo son esas transformaciones de energía. Entonces, por ejemplo, miremos mi imagen de aquí a la derecha, donde yo tengo una caldera. Al sistema le ingreso calor, eso genera unos cambios de estados en el agua, haciendo cambios en la presión, en el vapor, en la temperatura, haciendo que esa presión aumente, empuje en el pistón y haya una transformación en energía cinética en el movimiento de la rueda, que va a este generador, y ahí tenemos energía eléctrica. Entonces, eso es la primera ley de la termodinámica, es estudiar cómo son las transformaciones de energía a partir de una fuente de calor. Entonces, resulta que yo puedo tener en esa ley varios procesos termodinámicos. Entonces, mira que aquí yo voy a, como lo dije, varios procesos termodinámicos, voy a utilizar un mapa mental para poder exponer los diferentes procesos que yo puedo tener en la vida diaria o en la industria. Yo puedo tener procesos isotérmicos a temperatura constante, puedo tener procesos isobáricos a presión constante, o un proceso isocórico
volumen constante o procesos diabáticos, etcétera. Entonces yo puedo aquí yo puedo tener, planteo en forma general dos diferentes procesos que yo puedo encontrar en la vida diaria. ¿Dónde estuvo la organización y el análisis lógico de la información? Primero, pues cada autor planteó su método científico para llegar a esas conclusiones, pero resulta que en el orden que yo expuse, la ley 0, la primera ley, la segunda ley y la tercera ley, en ese orden no se desarrollaron estas teorías. Resulta que, como dato curioso, la segunda ley de la termodinámica fue la primera en desarrollarse. Luego, la segunda en descubrirse fue la primera ley, la tercera en descubrirse fue la ley 0, y por último, la cuarta en descubrirse fue la tercera ley de la termodinámica, el cero absoluto, el 0 Kelvin. Entonces ahí tuvimos que hacer una organización de la información a partir de la lógica que plantea la termodinámica. Bueno, entonces ya empezamos a hablar de un lenguaje muy específico, que son los tipos de representación con las que yo puedo dar mi información. Entonces ese lenguaje, pues traigo aquí tres autores: Berlo, Vygotsky y bueno, en este caso son otros tres autores que son Calabro, Taylor y Kapadia. Entonces, Berlo en su trabajo Proceso de la Comunicación, Introducción a la Teoría y a la Práctica, él me dice que el lenguaje es un sistema de símbolos con una estructura sensible que puede afectar nuestra conducta y nuestro comportamiento. Esto es muy importante. Por ejemplo, un ejemplo es la música, ¿sí? Dependiendo el lenguaje de la música, puede generar ciertos sentimientos en la persona y puede eso afectar su conducta. O algo muy importante que decía Vygotsky en su trabajo Lenguaje y Pensamiento, es que todas las palabras tienen un significado general, pero que a partir de la cultura de la sociedad, sus valores o costumbres, podemos agregarles otras definiciones. Por ejemplo, chulo. Chulo es una persona chulo es un ave de rapiña, sí, una ave negra, pero también se le dice a una persona que a lo lejos visualmente se ve atractiva, pero cuando se va acercando ya no lo es. Entonces agregamos definiciones extras, pero que son solo propias de esa cultura, propias. Y en el último trabajo que yo les traigo de Calabro, Taylor y Kapadia, me dice que dependiendo qué tan complejo o sencillo está estructurado el lenguaje, puede variar significativamente el nivel de pensamiento y la capacidad de entendimiento del individuo. Este autor es muy importante porque hace referente al tipo de público al que yo le voy a ingresar o yo le voy a decir mis observaciones o mis conclusiones. ¿Cómo yo voy a darle mi información? Un grupo de bachillerato, yo no puedo manejar un vocabulario muy técnico, pues la idea es atraerlos, que empiecen a sentir un agrado con respecto a la materia. Pero me da diferencia que un grupo universitario, sí, que yo puedo empezar a manejar un lenguaje mucho más técnico, porque la idea es profundizar en la materia, empezar a avanzar en ella, y que ellos de primer momento ya plantean un interés sobre la materia. Entonces es diferente el lenguaje que yo voy a usar. De esta misma manera, yo voy a tener una serie de herramientas para presentar mi información. Por ejemplo, un mapa conceptual es una forma de representar las observaciones o las conclusiones a las que yo voy a llegar. Puedo tener mapas verticales, que su estructura pues es muy sencilla, es jerárquica, ¿sí? Se acompaña de figuras geométricas, y comenzamos con un tema principal en el cual vamos a estar haciendo divisiones y subdivisiones en subtemas, ¿sí? También puedo tener un mapa totalmente vertical, horizontal, que plantea lo mismo. Partimos de un tema general, un tema muy global, y lo vamos a hacer haciendo las divisiones por subtemas hasta llegar a elementos muy específicos. Otra herramienta muy útil son los mapas mentales. Los mapas mentales parten de un tema central, un tema general, se mantiene igual, pero no es jerárquico, es por ramificaciones. Y resulta que esas ramificaciones
lo que hace es que sea más llamativo, sea más visual y pueda yo extenderme en el tema, pueda hablar un poco más. Como yo les decía, un mapa mental, la idea es que visualmente sea atractivo, no tenga muchos conceptos, muchas definiciones, sino que a partir de dibujos atraiga la atención del individuo y a partir de la observación le pueda hacer llegar la información. El Mentefacto es una herramienta para mí muy útil porque genera un tipo de, de discusión en los grupos. Por ejemplo, parte de un concepto general, igual que los demás, pero lo vamos a enlazar, si se puede, a un tema superior. Y ese concepto que yo quiero también lo puedo desglosar en pequeños subtemas y buscar qué propiedades pertenecen a ese concepto. Pero ¿dónde está la discusión que plantea el Mentefacto? Está en el número 4, que son las clases excluidas. Son temas que no tienen nada que ver con el concepto, ¿sí? Que son ajenos al concepto y generan discusión en el grupo. Aquí tenemos un ejemplo de un Mentefacto. En este caso el alcohol. El alcohol es el tema, pues, o el tema general, pues vendría siendo un tipo de droga, y los subtemas vendrían siendo los efectos que genera el alcohol en nuestros cuerpos. Pero entonces, ¿dónde entra la discusión? Muchas personas acá, dependiendo su capacidad cognitiva o los conceptos, pues van a poner, oiga, que no tiene nada que ver con el alcohol, o temas que difieren del alcohol. Por ejemplo, en este caso ponen la marihuana, la cocaína y el tabaco. Entonces generamos discusión. Si tenemos valores numéricos, podemos tener otros tipos de representación, ¿sí? Ya no vamos a tener los conceptos, sino ya vamos a obtener bases concretas matemáticas para hacer esas demostraciones de nuestros postulados. Entonces, por ejemplo, ya tenemos herramientas como Word que me presentan diferentes opciones como gráficos de columna, gráficos de barra, gráficos lineales, que puede ser una línea recta o una gráfica curvilínea, como la que se presenta aquí en la temperatura, gráficas circulares, gráficas tipo pastel, de dispersión, o otros, como por ejemplo los pictogramas, que parten de ser más llamativos visualmente, pero que no difieren mucho de una gráfica lineal, ¿sí? Simplemente que pues dentro del plano cartesiano ubicamos figuras para hacerlo más llamativo visualmente al observador. Bueno, aquí traigo una bibliografía muy pequeña donde saqué las imágenes. La verdad, muchísimas gracias por su tiempo. Espero que haya sido de utilidad el punto de vista que yo les quise brindar con respecto al tema. Y espero preguntas, observaciones, o si desean alguna explicación más profunda, pues estaré atento. Muchísimas gracias por su tiempo, ¿sí?